Natalia Petinari en Radio 10 Rosario. Presente perfecto. Hasta las 12. El lunes salió publicado en ámbito financiero una entrevista de la periodista Florencia Arbeleche a nuestro gobernador, a Miguel Lifschitz. El tema principal del que se habló y que dio tela para cortar y que sigue dando tela para cortar es el que siempre está dando vueltas. El ATN, o los aportes del Tesoro Nacional. La ley 23.548, la ley de coparticipación federal de impuestos, creó en 1988 este fondo de aportes del Tesoro Nacional a las provincias. Dicho fondo se destinará, dice la ley, a atender situaciones de emergencia y desequilibrio financiero de los gobiernos provinciales y es el ministro del Interior el encargado de su asignación. Hoy, Rogelio Frigerio. Pero desde tiempos inmemoriales sospechan que estos fondos se utilizan para repartir favores políticos. ¿Pero cómo puede ser? ¿Quién podría creer algo así? ¿O somos muy mal pensados? ¿O qué? Mira, les cuento. En 2011, la Cámara Federal había ordenado desarchivar, esto es sacar de los cajones polvorientos de la justicia, una vieja investigación penal sobre el reparto discrecional de los aportes del Tesoro Nacional durante los gobiernos de Menem, de la Rúa, Duhalde y Néstor Kirchner. El expediente había sido archivado por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi porque él consideró que el criterio de distribución del dinero era una cuestión política no justiciable. Según sostuvo este juez federal, si bien la ley de aportes del Tesoro Nacional dice que estos fondos están previstos para que el Ministerio del Interior los asigne ante situaciones de emergencia y desequilibrio financiero de las provincias, no está claro el alcance de esta definición, por lo cual el criterio de asignación estaría sujeto a interpretación. Una locura. Salieron, 2011, 3 camaristas que le cuestionaron haber utilizado un razonamiento que obvia la presunta existencia de otorgamientos ilegales bajo lo que considera de un modo genérico y erradamente cuestiones de oportunidad y conveniencia. Por el relato de la Cámara, el tribunal da cuenta de asignaciones insólitas de la ATN. Mira, hay ejemplos tremendos. Desde 1990, escucha estos. Administración de Carlos Saúl. Ministro del Interior Carlos Corach destina 200.000 pesos del ATN en 1997 para arreglar la pileta del Club Chacarita. 150.000 pesos para la obra de golf de Seiza. 250.000 pesos para el Gran Premio Internacional de Offshore de Mar del Plata. 50.000 pesos en 1998 para el Club Atlético Quilmes. Bueno, la lista sigue, y así todos los años. Durante los distintos gobiernos resurgían denuncias sobre los aportes del Tesoro Nacional, pero nunca se llegó a nada. Y el fallo del 2011, que les cuento, precisa que cuando se habla de emergencia para destinar a ATN, se alude a situaciones como las cenizas de un volcán, sucesos o accidentes como desastres naturales o de riesgo sanitario, entre otros, no caben dudas de que la pileta de natación de un club o un campeonato de offshore no pueden ser asimiladas a situaciones de emergencia que se describen. Qué locura parece pensar que a veces la justicia no usa el sentido común, pero es así. El delito de malversación de fondos públicos tiene una pena máxima de 6 años. ¿Cómo se dividen los aportes del Tesoro Nacional? ¿Cómo se divide el ATN? Tenemos las transferencias no automáticas, que tienen como principal destino construir vivienda y obra pública, y a su vez se dividen en transferencias de capital y corrientes. Estas transferencias no automáticas dependen de la voluntad del Poder Ejecutivo. Las transferencias automáticas, por otro lado, son fondos cuya distribución está determinada por ley y se dividen en 2 grandes subgrupos. Primero, la coparticipación propiamente dicha, más alguna que otra ley especial. Y tenemos, por otro lado, el Fondo Federal Solidario o Fondo Sojero. Dentro de estas transferencias automáticas hay un ítem que puede reflejar una forma de discrecionalidad, que son los adelantos de coparticipación, que son los envíos que salen de esta caja, pero que dependen de una decisión de la Casa Rosada para prosperar. ¿Qué pasó cuando asume Macri? El presidente, cuando asume, aplica un recorte en las retenciones de la soja del 35 al 30%. Esto redujo la masa de fondos a distribuir, pero con el fin del cepo al dólar y la devaluación se empuja la liquidación y recaudación de impuestos, entonces las provincias recibieron 110% más que en 2015. En el primer cuatrimestre del 2016 apenas asumió,
Macri redujo la distribución de fondos discrecionales a las provincias con respecto al manejo que hizo Cristina Fernández en el mismo periodo de 2015. Los datos de un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal sobre base de datos que da el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas dice que en envíos de capital, en los primeros meses de gobierno de Macri, derivó en un 38% menos de recursos que su antecesora, pero hay dos factores que influyeron, porque primero freno de obra pública y que cualquier gobierno nuevo registra en sus inicios niveles altos de subejecución hasta que se acomode un poco en el gobierno. De todas maneras, gobierno que asume, gobierno nuevo, necesita consenso. Entonces ve una oportunidad no haciendo envíos discrecionales a las provincias. Se reservan fondos para futuras negociaciones en el Congreso, donde el rol de los gobernadores es vital. Y acá surge el problema. ¿Qué dijo ayer la nota que publicó Ámbito Financiero? ¿Qué dijo Miguel Lipschitz? La periodista le pregunta, ¿hubo algún avance en relación al pago de la deuda que Nación tiene con provincia por coparticipación y que la Corte Suprema ordenó restituir? Y Lipschitz dice, ahí estamos, de promesa en promesa. Habíamos avanzado bastante con Prat Gay, pero recomenzamos con Duhovne y estamos esperando una propuesta. La deuda a valores actualizados ronda en 40.000 millones de pesos. La periodista le dice, ¿cómo definiría su relación con la Casa Rosada? Buena, dice Miguel, tenemos diálogo, pero más allá de que hay mayor nivel de diálogo, se sigue tratando con distinta vara a los amigos o a los políticamente afines que al resto. Y esto no es bueno, sobre todo para un gobierno que hace alarde de su federalismo y de su amplitud y del trabajo con todos. No puedo decir que no haya diálogo, porque de hecho hay apertura, teléfonos y despachos abiertos. Hay buena predisposición, pero a la hora de distribuir los recursos no hay equidad. Lo dijo el gobernador de la provincia de Santa Fe. Una de las cosas que más criticó Cambiemos al kirchnerismo es que privilegiaba a determinadas provincias en la distribución de recursos. Bueno, todo parece indicar que ellos están haciendo lo mismo desde que asumieron. Según un informe del CIPEC, en los primeros meses de gobierno, la provincia más beneficiada por los adelantos fue Buenos Aires, con 3.500 millones. Después Neuquén, 2.000, y dos distritos aliados, Mendoza, con 1.800 y Jujuy, con 1.760 millones. La menos beneficiada, imagínalo, la tierra de Cristina Kirchner, Santa Cruz, que llegaron apenas 50 millones. Alicia Kirchner se reunió estas semanas con Frigerio, le pidió fondos, agobiada por la situación económica de su provincia. Frigerio se quejó. Deberían entregar una provincia distinta a la que recibieron y no como estuvo gobernándose durante los últimos 25 años. En 16 meses de gobierno, el PRO giró a Santa Fe 352,8 millones de pesos en concepto de ATN. Desde el gobierno provincial se citó un solo caso que requirió el envío de un listado con 100 localidades por las que se solicitó a Nación una asistencia inmediata de 102 millones de pesos por la crisis hídrica. El ministro de Economía de nuestra provincia, Gonzalo Saglione, dijo, jurídicamente no podrían obligarnos a una asignación determinada y hasta la sugerencia no corresponde porque Nación no tendría que decir cuáles son las localidades beneficiarias, ya que la ley misma establece que esos dineros le corresponden a la provincia. Saglione también dijo, desconocemos los criterios y no es deseable que exista la sugerencia porque avanza más allá de lo que la norma establece, son las provincias las que deberían decidir. Desde el Palacio de los Leones también hubo fuertes críticas. La intendenta de Rosario dijo que la ciudad fue discriminada por el gobierno kirchnerista con estos fondos, por ello reclamó claridad ahora en la distribución de los ATN para evitar reparto discrecional. El secretario de Hacienda Municipal, Santiago Asegurado, dijo que una de las tantas deudas de nuestra democracia es limitar esta discrecionalidad buscando algún tipo de reglamentación que permita atender emergencias y no tergiversar la voluntad popular, como ha acontecido en muchas oportunidades durante el gobierno anterior y que lamentablemente continúan con este nuevo gobierno. Dijo que hay que discutir un límite a la discrecionalidad. Pero las críticas también en nuestra provincia vienen dentro del mismo PRO. El ex candidato a gobernador dirigente radical Eugenio Malaponte, desde su cuenta de Twitter dijo, así no es Cambiemos, así es Sigamos. Y en la prensa, claro, dice, están los números, no se pueden desconocer, es evidente y todos saben que algún referente del PRO está manejando el tema de los ATN,
Cambiemos es una fuerza política que nació para modificar la política y creo que el gobierno nacional ha dado muchas muestras. Los dirigentes deben seguir este ejemplo porque no pueden tolerar las mismas prácticas que la gente rechazó con su voto. También el diputado provincial Héctor Caballero se quejó. Quiero corroborar esta información y recorriendo Santa Fe constato la discriminación alevosa por parte del Gobierno Nacional de Cambiemos que sufren municipios y comunas que no son de esta fuerza política. Y contó que existe un proyecto para aumentar un 5% la coparticipación provincial para municipios y comunas. ¿Cómo está manejando el tema el Gobierno Nacional en pleno año electoral? Bueno. Gobierno Nacional busca conseguir que las provincias acuerden una nueva ley de responsabilidad fiscal. ¿De qué se trata la nueva ley de responsabilidad fiscal? A fines de marzo se dio el primer paso en Mendoza. Ahí se firmó un acta acuerdo donde las provincias se comprometen a mantener a raya el gasto público y no subir impuestos. Se delinearon reglas sobre el gasto, empleo público, carga tributaria, además de sumar normas que ponen límite al manejo del gasto en los últimos 6 meses de los mandatos, e impulsar la creación de un fondo anticíclico. Y las provincias de ahora en más tienen que empezar a equilibrar sí o sí el gasto de cara al 2019. El gasto primario total, dice este proyecto, no debe crecer por arriba de la inflación para el gobierno nacional. Y adicionalmente en aquellas provincias que no cumplan con el ratio de endeudamiento y o presenten un resultado corriente primario deficitario. La intención es ambiciosa porque se va a buscar que antes de septiembre esté acordada y votada en el Congreso. Esto es antes de las elecciones. Lo cierto es que hasta hoy el único crecimiento seguro que tiene Argentina es el del endeudamiento. 30.000 millones de dólares el año pasado y 30.000 millones de dólares en lo que va de este año. Natalia Petinari en Radio 10 Rosario. Presente perfecto. Hasta las 12.